Es el jefe de la sección económica y comercial en la delegación de la Unión Europea en Perú desde diciembre del 2012. En ese cargo es, entre otras cosas, responsable del seguimiento del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Perú. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, la oportunidad de hablar de la Unión Europea en Perú y también muchas gracias por la acogida excelente que nos han tenido reservada. Autoridades regionales, trabajadores, profesores, estudiantes, empresarios, buenos días a todos. En realidad, voy a hablar específicamente del tema de política comercial, de relaciones comerciales de la Unión Europea, con América Latina y con el Perú. Unas palabras primero que nada sobre el contexto, es decir, qué es la política comercial europea. Yo diría por qué hablamos de política comercial europea y no de política comercial alemana, española, francesa, etc. Y luego pues su aplicación a América Latina y a título, digamos, de ejemplo, según el tiempo que nos quede, el acuerdo específicamente entre la Unión Europea y Perú, que se llama Acuerdo Comercial, que es un tratado de libre comercio, en realidad muy complejo. Primero que nada, el contexto, contrariamente a lo que se percibe a veces, la participación de la Unión Europea en el comercio mundial no ha disminuido significativamente en los últimos 10 años aproximadamente, a pesar de la crisis económica financiera mundial que ha tocado particularmente a muchos de nuestros países, a pesar del crecimiento de la participación en el comercio mundial de los países asiáticos, y China en particular, se ve la línea verde que sube ahí en el gráfico, pues en realidad la participación de la Unión Europea se ha mantenido más o menos constante a lo largo de los últimos años, alrededor de 15-16% del comercio mundial, y es actualmente la primera potencia comercial del mundo. Preciso que este porcentaje y esta posición es en la Unión Europea en su conjunto, como bloque, es decir, sin contar el comercio interno entre países europeos, solamente contando el comercio de los países europeos con países terceros como Perú, América, Asia, etcétera, y no el comercio. Si contáramos el comercio entre países europeos, digamos entre Alemania y Francia, etcétera, más que duplicaríamos esta cifra, es decir, la participación de la Unión Europea, de la suma de países de la Unión Europea en el comercio mundial, sería más de 1/3 del total mundial, ¿no? No lo contamos porque precisamente, como voy a explicar, pues lo que nos interesa es el comercio con países terceros. El comercio entre países europeos lo consideramos como un comercio interno, como comercio entre las provincias de un mismo país. Algunas, sin entrar en el detalle de las cifras, entonces la Unión Europea, primer exportador mundial, primer importador mundial de mercancías, cerca de 15%, y mucho más aún si contamos el comercio de servicios, en que los países europeos tienen una participación aún mayor. En inversión extranjera directa, lo mismo, con cifras aún más altas, es decir, en total, tanto como fuente de inversión directa en países terceros, como destino de inversión directa de países terceros en Europa, pues la Unión Europea es muy de lejos el primer importador y exportador mundial de capitales productivos, cerca del 40% del total mundial. En Perú, por lo demás, cerca de la mitad de la inversión extranjera directa, es decir, la inversión productiva en bienes y servicios, viene de países de la Unión Europea. Sobre ese fondo, que no hay más detalle de cifras, que las pueden encontrar fácilmente en todas las fuentes estadísticas internacionales que se conocen, sobre todo con el internet, pues se encuentran inmediatamente. En dos palabras, ¿qué buscamos con la política comercial en Europa? Esencialmente dos cosas. Buscamos apertura de mercados, acceso a mercados,
Y para eso, naturalmente, tenemos nosotros también recíprocamente que abrir el nuestro, el mercado europeo, a productos de países terceros, y buscamos, quizá cada vez más importante, que los mercados ya se han ido abiertos, los aranceles están muy bajos en la mayor parte de nuestros socios y en la Unión Europea misma. En segundo lugar, entonces, más importante, buscamos reglas claras, buscamos un entorno comercial para bienes, para servicios, para movimiento de capitales, para todas las relaciones económicas, un entorno reglamentario claro, previsible y, diré, aplicado. No sé exactamente cómo traducir esa palabra que tenemos en inglés, enforcement, ¿no? Es decir, que las reglas se apliquen y se hagan aplicar a los que podrían ser reticentes en aplicar las reglas. Es muy importante para que para las empresas el entorno reglamentario sea previsible, sea conocido y previsible y perfectamente transparente. Para nosotros, precisamente por lo que dije antes, de nuestra importancia en el comercio mundial, del hecho que tengamos relaciones comerciales y económicas con prácticamente todos los países del planeta, pues es particularmente importante que las reglas sean claras y que sean universales, es decir, que sean las mismas para todos, con el objetivo naturalmente de desarrollar el comercio y la inversión, que son esenciales para economías muy abiertas y muy dependientes del comercio y de las relaciones económicas internacionales, como es el caso de la Unión Europea. ¿En qué consiste la política comercial? Lo que llamábamos cuando yo empecé mi carrera en la Comisión Europea hace poco más de 20 años, cuando se hablaba de relaciones comerciales, de acuerdos comerciales, de política comercial, solo se hablaba en realidad de mercancía, prácticamente de aranceles. Los primeros acuerdos comerciales, los primeros TLC, que ya se llamaban TLC, Tratados de Libre Comercio en esa época, pues en realidad si uno los mira hoy, esos TLC prehistóricos de hace 20 años, solo reducen aranceles. ¿Por qué? Porque en esa época los aranceles eran el primer obstáculo al comercio internacional. Eran altísimos en muchos casos, con diferencias entre productos, o sea, una discriminación muy fuerte entre países en muchos casos. Entonces ese era el principal objetivo de esos acuerdos, era bajar los aranceles, tanto en el nivel multilateral como en los tratados bilaterales. Cada vez eso es menos cierto, ya eso lo hemos logrado en gran medida, y entonces cada vez más hemos ido agregando temas a estos acuerdos comerciales. Ya lo vamos a ver en un minuto más en detalle con el que tenemos de la Unión Europea con Perú, pero en general se han ido ampliando los acuerdos a obstáculos no arancelarios, a comercio de mercancías, como son las normas técnicas, los controles sanitarios, las reglas aduaneras en muchos casos, es decir, temas que no son cuantificables, pero que son obstáculos para las empresas mucho más importantes, en muchos casos, mucho más costosos que los aranceles mismos. De la misma manera hemos ido ampliando estos acuerdos al comercio de servicios, a los movimientos de capitales, a la inversión, a temas de compras públicas, acceso de empresas extranjeras a compras públicas, a temas puramente reglamentarios como son los de propiedad intelectual, que son una incitación frecuentemente muy importante para invertir para las empresas. Si no están protegidos los derechos de propiedad intelectual en un país, pues las empresas no van a tomar el riesgo en algunos sectores, sobre todo de gran innovación, de potencial de transferencia de tecnología. Entonces, cada vez se han ido extendiendo los acuerdos a más temas, y en los últimos acuerdos, y lo menciono porque, como vamos a ver, el acuerdo con Perú es uno de los más nuevos y por lo tanto los más completos. Se han ido extendiendo los acuerdos a temas que ya no son comerciales, sino que son temas no comerciales, ni siquiera económicos, pero que tienen o pueden tener una incidencia sobre el comercio, o sobre los cuales las relaciones comerciales pueden tener una incidencia. Esa es la razón por la cual tenemos ahora capítulos que llamamos en nuestra jerga, por el acuerdo de la Unión Europea, capítulos de comercio y desarrollo sostenible, que en realidad cubren temas como la protección del medio ambiente, o temas sociales, de relaciones sociales, de temas laborales en particular dentro de las empresas.
para que estemos, digamos, todos jugando en un campo con las mismas reglas, ¿no? Ese es el tema, la preocupación principal. Y en algunos foros internacionales incluso se va más allá, perdón, y los temas comerciales ya se tratan en un contexto puramente político. Si vemos, por ejemplo, desde hace algunos años, las reuniones del G20, los principales países del planeta, pues se han ido ocupando cada vez más de estos temas comerciales porque son una manera de garantizar una cierta estabilidad política, vamos a decir, o estabilidad en las relaciones políticas, sobre todo en tiempos de crisis económica, en que existe siempre la tentación de proteger un poco más las economías. Entonces, cada vez los acuerdos comerciales, las negociaciones comerciales van más lejos. Una palabra sobre los instrumentos, digamos, los niveles en que se sitúa la política comercial, en el caso de la Unión Europea, pero prácticamente de cualquier jugador importante, digamos, en el sistema comercial internacional. Nosotros siempre hemos preferido, nosotros, Unión Europea, siempre hemos preferido, cuando es posible, las negociaciones multilaterales. Como decía antes, por ser un socio muy importante, un participante muy importante en el comercio y en la economía mundial, por tener relaciones con todo el mundo, pues es mucho más conveniente y también más fácil, más económico, negociar y aplicar acuerdos universales, es decir, el mismo acuerdo con todo el mundo. Es decir, tratamos de negociar en el marco de la OMC cuando se puede. Desgraciadamente, cada vez se puede menos, es decir, sin entrar en detalles, y aunque el sistema multilateral comercial sigue funcionando, difícilmente ha seguido progresando, es decir, es difícil, cada vez más difícil agregar temas, agregar acuerdos al existente, a la base existente en la OMC. Hemos logrado el año pasado un acuerdo de facilitación del comercio y es más bien la excepción que la regla. Es la primera vez que la OMC logra firmar un acuerdo nuevo desde hace casi 20 años, desde el Uruguay. O sea, la ronda de Doha, como se le ha llamado, está, no digamos paralizada o muerta, pero por lo menos está en un estado bastante lamentable, bastante difícil de avanzar. Entonces, hemos desarrollado cada vez más los demás instrumentos y en particular los acuerdos bilaterales, es decir, los acuerdos TLCs con países o grupos de países. Específicamente, y en América Latina es un excelente ejemplo, como vamos a ver en un minuto, de lo que hemos ido haciendo. Entonces, no es que le demos menos importancia a las negociaciones multilaterales, pero como están más difíciles, pues hemos ido desarrollando los acuerdos bilaterales. Y esa es la razón por la que solo desde hace un par de años, 2 o 3 años, estamos empezando negociaciones, no ya como era el caso antes, con un pequeño grupo de socios con los que había intereses o razones particulares en negociar acuerdos, sino que prácticamente con todos nuestros socios. Es notable señalar que la Unión Europea hasta la fecha no tiene acuerdos comerciales bilaterales con los que cuantitativamente son sus principales socios, porque tratábamos de cubrir esas relaciones a través de la OMC en acuerdos multilaterales. Eso está cambiando y desde el año pasado estamos negociando con Estados Unidos, que es nuestro principal socio, con Japón, estamos concluyendo con Canadá, hemos concluido un acuerdo que ya está recién implementado con Corea, que son algunos de nuestros principales socios, y estamos también empezando a negociar, aunque no es un TLC, es un acuerdo de inversiones por ahora con China, que es otro de nuestros principales socios. Es decir, es un cambio en nuestra política comercial que creo vale la pena mencionar, y al mismo tiempo estamos poniéndole mucho más énfasis a algo que hasta ahora le dejábamos mucho más a las empresas, al sector privado o a veces a nuestros Estados miembros, que es la implementación, el seguimiento de los acuerdos, enforcement, como decía antes, de los acuerdos comerciales. No nos contentamos ya con negociar y firmar un acuerdo y después decir, pues ahora que se aplique, sino que seguir la aplicación, la implementación de esos acuerdos, obtener acceso efectivo, concreto, para las empresas europeas a los mercados y naturalmente conceder el acceso al mercado europeo también para los países terceros. Y ahora, pues,
contesto a la pregunta que hice al principio: ¿por qué la Unión Europea y no los países uno por uno? Pues esencialmente por eso, por dos razones. La Unión Europea en materia económica son dos cosas: es lo que llamamos las cuatro libertades, o sea, la libertad de circulación dentro del mercado europeo de los productos, de los servicios, de los capitales, de las personas, por una parte, es decir, la libre circulación, que es el elemento básico del proyecto de integración, y en segundo lugar, las políticas comunes, es decir, los temas en que los Estados miembros de la Unión Europea, los 28 actualmente son Estados miembros, empezamos como 6, ¿no? Hace medio siglo, ahora somos 28, lo que es un signo de éxito, creo yo. Los temas en que los Estados miembros entonces han renunciado parcial o totalmente a su soberanía política de decisiones en materia en este caso de economía y de comercio, y le han transferido a la entidad común que han creado esa capacidad de decisión. Claro, no quiere decir que se desinteresen, quiere decir que periódicamente, en realidad se reúnen los representantes de los Estados miembros para la política comercial, se reúnen todos los viernes, todo el día, o sea, muy regularmente todas las semanas, para discutir de esa política comercial y aprobarla en común. Pero una vez que se ha aprobado, en su caso por mayoría, se trata de obtener la unanimidad, pero cuando no se puede, pues por mayoría, la aplican todos. Es decir, yo soy francés, mi país, Francia, no tiene más política comercial que la política comercial de la Unión Europea. No hay política comercial francesa, ni inglesa, ni nacional. No existe, desde hace ya medio siglo. Es decir, lo que existe es una política común, se discute en común y se aplica en común y la implementa la Comisión Europea, es decir, la entidad de gobierno, si se puede decir, común. No es así en todas las políticas, naturalmente, hay muchos temas de política económica y mucho más de otros ámbitos en que los estados guardan su autonomía y su soberanía, pero en materia de política comercial la han transferido a las instituciones comunes. Podría decir de paso, comparando los procesos de integración en Europa con lo que se ha hecho desde hace tiempo o que se está tratando de hacer en América Latina, pues que la diferencia está ahí. Es decir, en los diferentes procesos de integración que hay en América Latina, como la CAN o Mercosur o más recientemente la Alianza del Pacífico, pues lo que se logra hacer en variable medida y con variable resultado es la libre circulación, pero no la transferencia de soberanía. Ahí es donde cuando han tratado de hacerlo han fallado, y los más recientes pues ya ni siquiera tratan. La Alianza del Pacífico, por ejemplo, de la que Perú forma parte, no tiene oficialmente el proyecto de ser una unión aduanera, porque la unión aduanera implica un arancel externo común, es decir, un sacrificio de soberanía relativamente modesto, pero lo implica. Pues la Alianza del Pacífico ha dicho pública y oficialmente que no tiene esa ambición. La CAN la tenía, Mercosur la tiene, pero no lo han logrado, entonces no vale la pena. No se logra en América Latina eso hasta ahora. En Europa sí, lo hemos hecho y lo hemos hecho yendo muy lejos. Es una diferencia, me parece importante, y eso es lo que explica que hablemos de una política comercial común y por lo tanto de un ente común en materia, de un ente único en materia comercial. La consecuencia práctica para un inversor o para un exportador peruano, por ejemplo, pues es que el mercado comunitario europeo es un mercado único, es decir, el producto que logra exportar a un país entrará libremente y sin ningún control adicional a cualquier otro de los 28 países de la Unión Europea. Esa es la particularidad esencial que nos hace que debemos ser considerados como un ente único y como un mercado relativamente único. Como lo puse al final, hay un tema de política comercial que no es común, que es el tema de promoción comercial, que es la responsabilidad de cada una, por ejemplo en Perú, de las embajadas de nuestros países. ¿Por qué? Pues simplemente porque las empresas de los distintos países están en competencia unas con otras también, como cualquier otro grupo de países. Entonces eso lo preservamos naturalmente y cada uno hace su promoción como le parece, no hay nada impuesto por la comunidad. Nada más como recordatorio, ya pueden encontrar las cifras sin necesitarme de mí, pero una observación solamente, creo fundamental, sobre la estructura en la práctica del comercio
entre la Unión Europea y América Latina en su conjunto es que naturalmente lo que exporta la América Latina a la Unión Europea siguen siendo al día de hoy esencialmente productos primarios, son productos básicos de la minería o de la agricultura. Si le suman en el gráfico se ve la parte verde, que son los productos agroalimentarios, la parte de productos minerales, metales. Llegamos a cerca del 70% de las exportaciones de América Latina hacia Europa son productos primarios, prácticamente sin o con muy poca transformación. En el otro sentido, en cambio, las dos rúbricas más importantes son al contrario productos de alta transformación y en general de alta tecnología, como son las maquinarias, vehículos de transporte y productos químicos, en particular farmacéuticos. Sumando nada más que esas dos rúbricas, maquinarias y productos químicos, estos dos conjuntos de rúbricas, tenemos al revés ya 70% de las exportaciones de Europa hacia América Latina. O sea, una estructura, se puede decir, según quieran presentarlo como facilitando o como dificultad, pues se puede decir que es una oportunidad, una complementariedad muy grande del comercio, o bien una característica que hay que cambiar, porque América Latina, pues para desarrollarse necesita acceder a las demás a un nivel de transformación, de tecnología más elevado y naturalmente también de valor agregado. Incluso si miran el primer gráfico, que es el que muestra las exportaciones de América Latina hacia Europa, esta es toda América Latina. Si le sacan un solo país de 70%, subiríamos a casi 90%. Este país es México. México es el único país de América Latina que principalmente exporta a Europa en realidad productos transformados, productos manufacturados, lo mismo que importa de Europa. O sea, es comercio dentro de los mismos sectores industriales. Es la excepción, pero el resto de América Latina pues es casi únicamente... bueno, me dicen que se me termina el tiempo, entonces vamos a avanzar. ¿Cuál es la situación de nuestra política comercial, la aplicación de lo que dije antes al caso de América Latina? Lo que queremos hacer es tener, como no ha resultado, como dije, la negociación multilateral, pues lo que queremos tener es acuerdos comerciales, si es posible, con toda América Latina y Caribe, si quiere. Ese es nuestro objetivo, pero no cualquier tipo de acuerdos comerciales. Acuerdos, como dije antes, tienen que garantizar la apertura de los mercados, las reglas comunes aplicadas efectivamente, deben cubrir todos los temas, como dije antes, inclusive de propiedad intelectual, de compras públicas, no solo comercio de mercancías, y deben ser compatibles con las reglas del OMC, aunque fuera pensando en el día en que logremos una negociación multilateral. Donde se puede, queremos ir más lejos y tener acuerdos de asociación, ojalá birregionales, o sea, con subregiones, como sería el caso de Mercosur si lográramos concluir, como habría sido el caso de la negociación de la Unión Europea con la CAN cuando tratamos de hacerlo, como lo logramos con el Caribe y con América Central hace unos años. Entonces, claro, no siempre se puede, y entonces a veces firmamos acuerdos solamente comerciales, como el que tenemos con Perú, o acuerdos con países como los que tenemos desde hace tiempo ya con México o con Chile. La situación en materia de acuerdos, ¿cuál es? Pues tenemos acuerdos vigentes, tenemos 5, que son los más, en orden cronológico. El acuerdo con México, que ya tiene casi 15 años, que lo negociamos y lo firmamos para equilibrar el NAFTA, que es el acuerdo que México tiene con sus vecinos del norte, y que era muy importante para nosotros, para las empresas europeas, poder a la vez equilibrar y aprovechar el NAFTA. El segundo con Chile, que ya tiene 10 años, de acuerdo con los países del Caribe, que no incluye a todas las islas del Caribe salvo Cuba, por razones creo evidentes. El acuerdo con Perú y Colombia, que es del año pasado, lo mismo que el acuerdo con América Central. El acuerdo con Perú y Colombia es un acuerdo que se empezó a negociar con la comunidad andina, no resultó porque 2 de los países andinos no estaban dispuestos a ir hasta el final de la negociación, fueron Ecuador y Bolivia. Entonces concluimos con los 2 que quedaban, que eran Perú y Colombia. Y Ecuador desde entonces ha pedido
En realidad ambos han pedido, pero estamos ya negociando con Ecuador. No les puedo decir más porque no está concluida la negociación, no sabemos si vamos a lograr concluirla o no, pero hay una negociación en curso con Ecuador para integrarse al mismo acuerdo que ya tenemos con Perú y Colombia, y quizá Bolivia algún día. Con Mercosur no hay acuerdo firmado. Es notable señalar que empezamos a negociar con Mercosur con el mismo mandato, es decir, en la misma fecha que empezamos a negociar con Chile, o sea, en el año 2000. Concluimos con Chile en el 2003 y con Mercosur todavía seguimos negociando. En realidad la negociación se suspendió y luego empezó, desgraciadamente no vamos a iniciar un debate aquí, los embajadores en este minuto no están, pero la negociación ha sido una negociación difícil. No voy a entrar en detalles, pero en dos palabras, ¿por qué difícil? Yo diría difícil porque son bloques, Mercosur es un bloque muy importante, entonces lo que estaba en juego era muy importante. Difícil porque paralelamente todavía tenemos formalmente la negociación multilateral en que tanto Mercosur, o por lo menos Brasil y la Unión Europea son jugadores muy importantes. Los dos últimos directores generales de la OMC han sido uno europeo y otro brasileño, es un indicio, esperaban poder obtener resultados en el contexto multilateral. Hasta ahora no ha sido posible, entonces eso quizá nos incitó a dejar un poco de lado la negociación bilateral, ya cada vez menos cierto. Pero hay una tercera razón, y que es que la convergencia de estrategias económicas que tenemos con Mercosur es menos grande que la que tenemos, por ejemplo, con los países con que hemos firmado, por ejemplo, con Perú y Colombia. Entonces ha sido más difícil porque nuestras políticas comerciales no son tan comparables, tan próximas como las que tenemos con otros países. Eso hace la negociación objetivamente difícil, sin emitir ningún juicio de valor sobre cuál política es mejor, pero no es la misma política comercial. Tenemos una política mucho más abierta que la de Mercosur, y esa es la razón por la que creo yo hasta ahora ha sido difícil. Pero estamos progresando y yo creo que el pronóstico es mejor que lo que habría sido hace algunos años. Como se me acaba el tiempo, no les voy a mostrar podemos dejar la transparencia. Quisiera decir algunas palabras rápidas del acuerdo que tenemos en vigor para concluir con Perú, que en realidad, como dije, es con Perú y Colombia. Es el mismo acuerdo, no son dos acuerdos iguales, es un mismo acuerdo. Por ejemplo, todo el funcionamiento institucional del acuerdo es común. Todos los comités técnicos que se reúnen periódicamente reúnen a las tres partes, no a Perú con la Unión Europea por un lado y a Colombia con la Unión Europea por otro, sino que los tres juntos. Todo el funcionamiento del acuerdo, todas las reglas del acuerdo son exactamente las mismas, y lo mismo sería válido para Ecuador o para Bolivia el día que se integrara. No vamos a hacer acuerdos diferentes. Esa es una particularidad. Otra es que es un acuerdo muy completo. Como dije, los acuerdos han ido agregando temas, como este es de los más recientes, que entró en vigencia el año pasado, pues es el más complejo, ¿no? En realidad cubre prácticamente todos los temas que se pueden imaginar de relaciones comerciales o de temas relacionados con el comercio, como dije antes, incluyendo los temas de medio ambiente, de derechos laborales, derechos humanos, etc. O sea, es un acuerdo que cubre realmente todo lo que puede tener alguna incidencia, incluso indirecta, sobre el comercio. Quizá la única excepción que puede ser de interés conocer es lo que llamamos protección de inversionistas, porque hasta hace poco esa era una responsabilidad de nuestros Estados miembros. Ya no lo es, pero cuando negociamos no era, y por eso no se ha ampliado el acuerdo a ese tema. Es decir, en caso de dificultades de un inversionista con el Estado del país que lo acoge, la solución de diferencias no va por el acuerdo con la Unión Europea, sino que va por acuerdos bilaterales que Perú puede tener con cada uno de los Estados miembros. En Perú en realidad no ha habido casos, o sea que no tiene mayor importancia hasta ahora, pero bueno, siempre puede suceder, sobre todo ahora que estamos posiblemente extendiendo el acuerdo a Ecuador y Bolivia, ¿no? Entonces puede ser un tema que tome mayor importancia, que es lo único que el acuerdo no cubre. O sea, realmente el acuerdo tiene
una muy amplia cobertura. Y luego, a nivel de implementación, bueno, solo tenemos un año. El acuerdo empezó en marzo del año pasado con Perú y solo en agosto con Colombia, entonces solo tenemos un poquito más de un año. Es un poco temprano para evaluar impacto económico, impacto sobre el comercio real del acuerdo. Nos gustaría decir que el acuerdo ha sido un éxito, pero quizá en un par de años más vamos a poder, espero, empezar a decirlo. Por ahora es un poco prematuro. El acuerdo está funcionando, es decir, todo lo que está comprometido en el acuerdo se ha cumplido por ambas partes. Para darles un ejemplo en materia arancelaria, esto significa que los exportadores peruanos desde el día de la entrada en vigencia del año pasado, tienen pleno acceso, sin ningún arancel y sin ninguna limitación cuantitativa, al mercado de los 28 Estados miembros de la Unión Europea para todos los productos no agrícolas y más del 80% de los productos agrícolas. En el otro sentido es un poco menos, o sea, acceso de los exportadores europeos al mercado peruano es un poco menos, porque para reconocer la asimetría de niveles de desarrollo hemos concedido un periodo de adaptación de 10 años al Perú en una cantidad de sectores industriales y más aún agrícolas. Pero entonces se va a ir haciendo de manera progresiva, aunque al final, al cabo de los 10 años, vamos a llegar más o menos al mismo nivel. O sea, la asimetría no es sobre el resultado del acuerdo, sino que sobre el periodo de transición, el periodo de adaptación. Pero desde ya, repito, los exportadores peruanos tienen pleno acceso al mercado europeo para todos los productos industriales, todos los productos de la pesca y la gran mayoría de los productos agrícolas. Y concluí diciendo, bueno, ahora nosotros funcionarios, nosotros representantes de los estados, hemos hecho nuestro trabajo, ¿no? El aprovechamiento del acuerdo, naturalmente, es el tema de las empresas. Es decir, el acuerdo no crea comercio, no crea inversión, el acuerdo solo crea oportunidades. Ahora se trata de aprovechar esas oportunidades. Nosotros vamos a seguir preocupándonos de que los compromisos se sigan cumpliendo, de que se sigan abriendo los mercados, pero naturalmente no nos vamos a sustituir a los empresarios para todo lo que es aprovechamiento del acuerdo, es decir, inversión, aumento de los flujos comerciales. Para decir una palabra conclusiva nada más de lo que no debiera decir, o sea, el acuerdo todavía es temprano para medir el impacto. En realidad, en Perú hemos notado, como se ha dicho, que desde hace un par de años, por razones de coyuntura mundial, las exportaciones peruanas al mundo y en particular a la Unión Europea como a otras partes han ido disminuyendo en valor. Esencialmente es un tema de reducción de precios de minerales, del cobre en particular, algún otro. O sea, no es un tema de volúmenes, pero aún así han ido disminuyendo. El año pasado, por ejemplo, disminuyeron más de 15%. O sea, es en términos de valores bastante importante. Sin embargo, en el mismo año, es decir, en el periodo en que las exportaciones globales han ido disminuyendo, aquellas que el acuerdo busca favorecer, es decir, las que en Perú se catalogan como exportaciones no tradicionales de mayor valor agregado, han logrado seguir aumentando. Aunque ayer en el avión leí en un artículo de primera página de Gestión que decía que las estadísticas del último mes de mayo que acaban de salir son menos optimistas y por primera vez, pero es un mes, todavía es muy corto para sacar conclusiones, han disminuido incluso las exportaciones no tradicionales. Ahí sí que hay un señal de alarma, yo creo que habrá que tomar en cuenta, pero que no concierne específicamente al acuerdo, sino que a la economía peruana y su inserción mundial más en general. Ya es otro tema. Con eso yo creo que concluimos dejar el tiempo de